Bienvenida y bienvenido al canal Estudio con Podcasts. Hoy nos metemos de lleno en el procedimiento administrativo español. Vamos a analizar 3 artículos que son clave: el 34, el 35 y el 36. Son de la Ley del Procedimiento Administrativo Común. Básicamente definen cómo deben ser los actos de la Administración, por qué debe explicar sus decisiones, la motivación y qué forma deben tener. La idea hoy es hacer una exploración detallada. Leeremos textualmente cada punto, cada letra, para entender bien qué dice la ley. Empezamos, si te parece, por el artículo 34. Sienta las bases, ¿no?, sobre cómo se producen y qué deben contener los actos. A ver, leo el primer punto. 1. Los actos administrativos que dicten las administraciones públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecido. Pues sí, este primer punto es la piedra angular, vamos. Nos dice 2 cosas fundamentales: quién puede actuar y cómo. Primero, el órgano competente. O sea, no vale que cualquiera tome una decisión. Tiene que ser quien la ley diga específicamente. Claro. Si no, el acto pues podría ser nulo. Y segundo, ajustándose a los requisitos y al procedimiento. No basta con tener la competencia, hay que seguir las reglas, los pasos que marca la ley. Y da igual si la administración actúa por su cuenta, de oficio, o porque alguien se lo pide, a instancia de parte. Estas garantías hay que cumplirlas sí o sí. Entendido. O sea que si el órgano no es el correcto o no sigue los pasos, el acto nace viciado, ¿verdad? Es una garantía básica. Exacto. Exactamente. Es una garantía fundamental. La competencia y el procedimiento son como los cauces, ¿no? Aseguran que el poder se ejerce de forma ordenada, previsible, no de cualquier manera. ¿Qué dice el segundo punto del artículo 34? Sobre el contenido, dice: 2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos. Si el punto 1 nos decía quién y cómo, este nos dice qué se puede decidir. Y pone 3 requisitos. Primero, tiene que ser legal. Vamos, ajustarse a la ley, a los reglamentos, a todo el ordenamiento. No puede ir en contra. Segundo, determinado. Esto significa, pues, que tiene que ser claro, preciso, que se sepa bien qué se decide, a quién afecta, qué implica, nada de ambigüedades. Ya. Que no queden dudas. Y el tercer requisito es que sea adecuado a los fines. ¿A qué se refiere exactamente con eso? Pues se refiere a que todo acto administrativo persigue, digamos, un fin de interés general, un objetivo que la norma le marca a la Administración. Entonces, el contenido del acto, la decisión concreta, debe ser una herramienta útil para alcanzar ese fin, y no otro distinto. Ah, vale. Por ejemplo, si te dan una ayuda para rehabilitar un edificio, pues el acto de concesión tiene que servir para eso, no para, no sé, para otros propósitos ocultos. Es una forma de evitar lo que se llama desviación de poder, que es usar una potestad para un fin diferente al que la ley previó. Vale. Entonces, artículo 34. Órgano competente. Seguir el procedimiento. Contenido legal, claro y que sirva para su fin. Son como los cimientos, ¿no? Precisamente, tal cual. Sin estos cimientos, lo que venga después se puede caer. Perfecto. Pues, si ya sabemos cómo nacer y qué debe contener un acto, pasemos a algo crucial. ¿Por qué se toma esa decisión? Artículo 35. La motivación. Voy a leer el encabezado del punto 1. 1. Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. La motivación es la obligación de la Administración de explicar por qué decide algo. No vale con decir sí o no. Tiene que explicar, aunque sea brevemente, de forma sucinta, cuáles son los hechos que considera probados y qué normas, qué fundamentos de derecho aplica para llegar a esa conclusión. Y esto es fundamental para que la persona afectada entienda y pueda defenderse si no está de acuerdo, ¿no? Exacto. Es una garantía esencial. Del derecho a la defensa, de la tutela judicial. Si no sabes por qué te han dicho que no, ¿cómo vas a recurrir? Claro. Además, obliga a la propia Administración a pensar bien su decisión y permite controlar mejor lo que hace. Eso sí, ojo, la ley no exige motivar todo, pero sí una lista importante que vamos a ver ahora, letra por letra. Pues vamos con ella. La A. A. Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
Este es quizá el caso más importante, ¿no? Siempre que la Administración tome una decisión que nos perjudica, que nos quita un derecho que teníamos, derecho subjetivo, o una expectativa razonable, interés legítimo, pues tiene que explicar por qué. Piensa en una multa, que te quiten una licencia, una expropiación o que te nieguen una beca si cumplías los requisitos. Cualquier cosa desfavorable, vamos. Lógico. Si te quitan algo o te niegan algo que esperabas, tienes derecho a saber el por qué. Vamos con la B. B. Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, y los que declaren su inadmisión. Aquí se agrupan varias cosas. Decisiones sobre si actos anteriores eran válidos, revisión de oficio, o sobre reclamaciones, recursos o arbitrajes. Todo eso, la decisión final, motivada. Y fíjate, también cuando ni siquiera entran al fondo del asunto porque dicen que la reclamación tiene un defecto formal, como presentarla tarde, la inadmisión, pues también tienen que explicar por qué no la admiten. Es decir, te ven o no la razón o incluso si ni te escuchan por un fallo formal. Tienen que explicarlo, ¿vale? Letra C. C. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. Este punto es interesante. Protege la coherencia y la confianza. Si la Administración siempre ha resuelto casos como el tuyo de una manera y de repente contigo cambia, tiene que justificar por qué cambia. No puede ser porque sí. Claro. Y lo mismo si pide consejo a un experto, a un órgano consultivo como el Consejo de Estado, y luego no le hace caso. Tiene que explicar por qué se aparta de esa recomendación. Evita tratos desiguales o sorpresas, ¿no? Eso es. Busca que se pueda prever cómo va a actuar y que trate a todos igual. Si cambia, que lo explique. Sigamos. Letra D. D. Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. A veces, mientras se resuelve un recurso, se puede parar la ejecución de lo que se recurre. Eso es la suspensión. O antes de decidir, tomar medidas para asegurar el resultado. Las medidas provisionales, como, no sé, cerrar un local cautelarmente. Pues estas decisiones, que son importantes porque alteran el curso normal, deben estar motivadas. Explicar por qué hacen falta justo en ese momento. ¿Vale? Letra E. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Estos son actos que cambian el ritmo normal del procedimiento. Ir más rápido, urgencia, dar más tiempo, ampliación de plazos, o hacer algún trámite extra, actuaciones complementarias, pues hay que justificar por qué se dan las circunstancias para hacerlo. O sea, cualquier cambio en el tempo. Necesita explicación. Vamos con la F. F. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. En un procedimiento podemos proponer pruebas, documentos, testigos, lo que sea. Si la Administración dice que no a alguna prueba, tiene que motivar por qué la rechaza. Normalmente dirá que es inútil o improcedente, pero tiene que decirlo. Es clave para defenderse. Si no te dejan probar algo, tienes que saber por qué. Claro. Letra G. G. Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio. Los procedimientos normalmente acaban con una decisión sobre el fondo, pero a veces no. Este punto habla de dos finales, digamos, anormales. Uno, cuando pasa algo que impide seguir. Imposibilidad material. Por ejemplo, se destruye lo que era objeto del expediente. Y dos, cuando la propia Administración, que había empezado el procedimiento, decide dejarlo, desistimiento. En ambos casos, esa decisión de acabar así tiene que estar motivada. Entendido. Ya casi acabamos la lista. Letra H. H. Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. Aquí entramos en temas serios. Multas, sanciones o indemnizaciones por daños que causa la Administración. Responsabilidad patrimonial. Como es algo importante, la exigencia de motivación es doble. No solo hay que motivar la decisión final, sino también la propuesta de resolución que se hace antes. Es como una doble garantía. Ya veo. Y la última, la I. Y
Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. A veces la ley no dice exactamente qué hacer, sino que da un margen a la Administración para elegir entre varias opciones válidas. Son las potestades discrecionales. Por ejemplo, al decidir dónde poner exactamente una instalación pública, dentro de unos límites. Bueno, pues incluso ahí, cuando hay libertad de elección, la decisión que se tome debe motivarse, explicar por qué se elige esa opción y no otra, con criterios lógicos de interés público y, por supuesto, siempre hay que motivar si una ley concreta lo dice expresamente para ese acto. Vaya lista, sí. Queda claro que la motivación es fundamental en muchísimos casos importantes. ¿Y qué nos dice el punto 2 de este artículo 35? 2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulan sus convocatorias, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte. Este punto se enfoca en oposiciones, concursos para contratos, subvenciones, becas, vamos, donde varios compiten por algo. Selectivos y de concurrencia competitiva. Dice que la forma concreta de motivar la decisión final, quién gana, por qué, con qué nota, se rige por las bases de la convocatoria. Pero, ojo, pone una garantía mínima. Siempre, en todo caso, tiene que quedar claro en el expediente por qué se toma esa decisión. Tienen que estar los criterios, cómo se han aplicado a cada uno y el resultado. No vale con decir «ha ganado fulanito». Hay que poder comprobar que se han seguido las reglas de la convocatoria. Esencial para la transparencia ahí, donde hay competencia. Muy bien, pues hemos visto producción, contenido y motivación. Nos queda el último punto de hoy, la forma del acto. Artículo 36. Leo el punto 1. 1. Los actos administrativos se producirán por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. La regla general hoy es clara, por escrito y además por medios electrónicos. Es la forma que mejor asegura que quede constancia, que sea claro, que dure, que se pueda comunicar y archivar fácil. La apuesta por la administración digital, vamos. Ahora, la ley admite excepciones lógicas. Si la naturaleza del acto pide otra cosa, pues se puede usar otra forma que sea más adecuada. Piensa en una orden verbal de un policía en una emergencia o un bombero. Claro, en una emergencia. Exacto. Ahí se usa otra forma que sirva para expresar la decisión y que quede constancia en ese momento. Esa excepción tiene sentido, claro. Pero, ¿qué pasa luego con esas órdenes verbales? ¿Se quedan en el aire? El punto 2 parece que habla de esto. 2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal con expresión de su contenido. Sí es importante dejar rastro. Si se da una orden verbal relevante, quien la recibe, normalmente un subordinado, debe ponerla por escrito cuanto antes, firmarla y decir quién se la dio. Y si lo que se dijo verbalmente fue una decisión más formal, una resolución, entonces el propio jefe que la dio tiene que validar después una lista escrita de esas resoluciones, explicando qué se decidió. La idea es, reconducir lo verbal a lo escrito para que haya seguridad jurídica. Interesante, siempre se busca dejar esa constancia escrita, incluso si se empieza hablando. Y llegamos al último punto, el 3 del artículo 36. 3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado. Esto es, pura economía administrativa, eficiencia. Imagina que hay que nombrar a 100 maestros de una oposición o dar 500 licencias de pesca iguales. En vez de hacer 100 o 500 papeles idénticos, la ley permite agruparlos todos en un único acto. Es mucho más rápido. Claro. La única condición, eso sí, es que ese acto único deje clarísimo a quién afecta cada parte. Tiene que especificar las personas, la lista de los nombrados, los titulares de licencia u otras circunstancias, el número de licencia de cada uno, por ejemplo, que individualicen los efectos. Se agiliza, pero sin que nadie tenga dudas de cómo le afecta.
Una medida de simplificación muy útil, siempre que quede claro para cada uno. Pues con esto hemos recorrido los 3 artículos que teníamos previstos. Entonces, resumiendo un poco. Artículo 34. Los requisitos básicos. Que lo dicte el órgano competente, siguiendo el procedimiento, y que el contenido sea legal, determinado y adecuado a sus fines. Eso es. Luego el 35. Hemos visto la importancia enorme de la motivación. Esa explicación, que es obligatoria en tantos casos, a limitar derechos, resolver recursos, cambiar de criterio en decisiones discrecionales. Fundamental para la transparencia y para poder defendernos. Y finalmente, el 36. La regla general de la forma escrita y electrónica. Cómo gestionar las excepciones verbales para que quede constancia y esa posibilidad de agrupar actos iguales en uno por eficiencia. Exacto. Entender bien estos 3 artículos, 34, 35 y 36, es que es fundamental para saber cómo debe actuar la Administración y qué garantías tenemos nosotros como ciudadanos. Son pilares, ¿eh? Pilares de nuestra relación con el poder público en el derecho administrativo. Sin duda, un conocimiento esencial. Más adelante, estudiaremos más en profundidad cada artículo. Suscríbete a Estudio con Podcast para no perdértelo.